Primero que nada, buenos días, tardes, noches o dependiendo de la hora que vean el video. Mi nombre es Liendo Palomino Elías y en esta ocasión vamos a analizar un gobierno que es muy interesante. Es el de Duvalier. Es un gobierno que creo yo merece la pena analizarlo. Vamos a ver el porqué a lo largo de toda esta presentación. Quienes me acompañan, entre ellos su servidor, Liendo Elías de nombre, Jaiza Morales Leiva, Carla, Guillén López, lo que sería Jesús, José León y Quispe Ayma. Me acompañan, ¿no? Por favor, ayúdenme a ingresar en esta conversación, que es muy interesante, la verdad, no sé su punto de vista. ¿Qué opina José León? ¿Qué tal, chicos? Básicamente, como lo comenta Liendo, creo que el gobierno de Papadoc Duvalier, ¿no? Que ese es su nombre, es muy polémico para analizar y espero que el día de hoy compartamos, ¿no? Nosotros saberes previos, ideas y cómo lo podemos plasmar o cómo lo podemos incluir a nuestra sociedad, ¿no? Jaiza. Bueno, como bien sabemos, el otro día la profesora nos dejó un trabajo y ver un video, la cual para mí fue la primera vez que yo estudié a fondo este gobierno. Yo tenía entendido que Haití era un país que tenía muchas dificultades y que actualmente, no hace mucho, hace un año, siempre está en problemas políticos, en guerras y luchas, ¿no? Pero no había sabido a trasfondo que hace menos de 30 años, ¿no? Habían pasado una situación tan complicada con este gobierno que es el de Papa Dodd y Baby Papa Dodd, ¿no? Lo cual ha tocado mucho a ese país y ha causado muchas secuelas, como se puede decir. Que me gustaría saber cuál es la opinión no sé, qué opinan si es que yo vi que en el gobierno él había estudiado medicina. ¿Qué opinan de las acciones que tomó Papadot en esa época, ¿no? Bueno, si bien es cierto, en Haití sabemos que la economía de Haití no es tan buena y bueno, en ese entonces, en la época de Papadoc, si bien es cierto lo que has mencionado, Jaiza, estudió medicina, tuvo beca para estudiar afuera de Haití y regresó con la intención de poder ayudar a la población, al habitante de Haití, yendo por pueblos a darles medicina. En ese caso era la penicilina, la medicina que le daba a los pueblos más pobres para, para ayudarlos, ¿no? Y después de ayudar a la población, se metió al tema de la política, ¿no? ¿Te escucho, Cuevo? ¿López? Bueno, mira, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes y a los que nos vean también buenas tardes en general. Yo sinceramente me quedé asombrado porque él no tenía nada de conocimiento que había por así decirlo, casi un mandatario, se podría decir, ¿no? Que haya matado a tanta gente por no estar de acuerdo a lo que él decía o lo que él decía y no lo hacían, mataba a gente, ¿no? Para darse ayuda a él. Mayormente desconocía que había uno, para mí, hasta ahorita que, bueno, yo que veo series, ¿no? De narcos, para mí era Pablo Escobar, era el mayor que diga así un líder político que también quería llegar a la política, quería dominar un país, por así decirlo, pensé que era el único, ¿no? Pero ahora como que la persona me dejó esa tarea de Papadoc, como que, wow, me quedé asombrado con todo lo que hablan, con todo lo que vi en el video y todo, a tanta poder, tanta gente que mató y solo para beneficiarse él mismo, como que, wow, me quedé en shock, por así decirlo. Claro, fue un gran, una persona muy mala en su entonces gobierno. Sin embargo, dejó a su hijo a cargo para que siga, como quien dice, su legado. Y continuó 15 años más, su hijo haciendo lo que su padre hacía. Y acotar más que su padre se creía como un Hogan, que era de la religión vudú, que era como que el máximo superior, alguien que se hacía llamar
que se hacía pasar por un hombre con todas las riquezas. Eh, y también acotar que Duvalier también queda para su seguridad o prevención de que a él le sacaran de los 15 años que tuvo de gobierno, creaba, por ejemplo, a los voluntarios de la Seguridad Nacional para proteger los que eran, como la otra vez hablaba con Haiza, que eran los matones, los sicarios, hurtadores. Sí. José Miguel. Sí, básicamente lo que yo veo de Papadoc narra también cómo nosotros vivimos nuestra infancia, ¿no? Yo pienso que una persona que a los 8 años ver a tu país siendo conquistado por Estados Unidos, o sea, tú creces con esa idea, o sea, tú creces con ese, se podría decir, ese remordimiento, o sea, creces con violencia. Entonces, yo pienso que él creció con eso. Entonces, tanto remordimiento, tanta violencia que él vivió desde muy pequeño, eso lo hizo también tener ese tipo de gobierno, ¿no? Que empezó a diestra y siniestra, como lo comenta López, a estar matando mucha gente, ¿no? Liendo, ¿algo que acotar a respecto a ello? Sí, por supuesto, tú tienes toda la razón. Si es que tú de niño creces lleno de, no sé, influenciado tanto por la violencia, sea dentro del hogar o sea fuera del hogar, sea en tu barrio, sea en tu país, que en esta ocasión fue el país también, siendo discriminado económicamente, gobernado por otro país, pues claro. Pero lo que me parece muy, muy interesante es que, a mi consideración, no sé si lo comparten ustedes esto, es que quizás eso fue como un pequeño impulso de querer buscar una mejora continua. Imagino yo, creo yo, es por eso se involucra en el mundo de la medicina, pero ya ingresando al mundo de la política, la verdad no sabría decirle cuáles fueron sus fines inicialmente, porque sí, cuando ingresó al mundo de la política y empezó a ir de mal a peor. No sé, ¿qué opinas, Jaisa? Levantaste la mano. Sí, ¿no? A referencia a lo que decía José Miguel, ¿no? Él fue un niño que a la edad de 8 años perdió prácticamente la libertad. Hablamos de una época en un país que sufría mucho lo que es el racismo y todas esas humillaciones que vivió en su momento de pequeño junto a su familia, todo lo que presenció en su entorno, eso de alguna manera causó, yo pienso que un trastorno, porque entre querer ayudar, entre ya cuando fue adolescente y adulto, ¿no? Querer ayudar a su sociedad, seguir la cultura del negrismo, porque en ese entonces él leía mucho sobre el negrismo, también se vio influenciado, ¿no? Porque su mente, ¿cómo estaría muy consternada por todas las situaciones que sucedió? Ha hecho obras buenas, por eso lo llamaban Papadot, porque él había había curado a mucha población vulnerable que se había visto afectada en ese entonces por el pian, una enfermedad que los mataba, pero él con la penicilina los curó, ¿no? Sin embargo, con el tiempo él decidió también, bueno, eso lo catapultó, esa acción que hizo lo catapultó a la política, porque ahí fue como que estuvo apoyando al gobierno de ese entonces, ¿no? Al gobernador de esa época, ¿no? Y pero como a ese gobernador lo mataron, él tuvo que esconderse. Y al esconderse ahí empezó a leer más, porque en este caso encontró los libros de Maquiavelo, ¿no? De Marx hasta Maquiavelo. Y ahí es donde su ideología un poco cambió, ¿no? Y ya tuvo más problemas. Me parece que tuvo una reacción un poco, bueno, después de eso se lanzó a la política, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, lo que yo puedo hablar sobre el tema de ya tocar específicamente lo de Carlos León, que sí bien cierto, sí creció en los 8 años creció mal, por así decirlo, pero ya cuando fue adolescente y ya casi adulto, ya para estudiar medicina a los pueblos, se apodo de Papadoc.
Y su intención de entrar a la política en un principio fue querer ayudar a su país a mejorar, pero una vez dentro ya de la política, las cosas totalmente cambiaron. Empezó a ver otro panorama con el libro que ya había leído, ¿no? Si bien es cierto, sabemos por conocimiento propio ya que en Haití los presidentes no terminaban su mandato, terminaban asesinados, terminaban descuartizados. Cabe mencionar que el último presidente, antes que entrara Duvalier, fue asesinado. Entonces, parte por el, sin justificarlo, sin nada de eso, pero también contrató sus guardaespaldas para cuidarse, para que pudiera acabar su mandato, como cualquier presidente que quiere ayudar a su población. Pero en este caso, en el transcurso de su presidencia, fueron cambiando las cosas, le fue gustando el dinero, el poder, le gustó mucho el poder sentirse superior a los demás, en una sociedad donde no había mucho estudio, donde eran pocos los que realmente estudiaban, tenían conocimientos. También hay que tener en cuenta que en ese entonces no había tantas leyes como las hay ahora en la actualidad. Pipe, te escucho. A ver, yo quisiera opinar. Sí, claro, como tú dices. Ah, sí, habla José López. Bueno, como dice mi Te compañera doy el Carla, pase, José López. gracias. Como decía mi compañera Carla, tiene mucha razón. Como agarrando el comentario de primero de José Miguel, como dice, vivió desde los 8 años, vio todo un mundo que era todo muerte, que eso, lo otro, pero tampoco se lo justifica, ¿no? Porque hay personas que ven eso, pero siempre depende de uno si te vas por el lado bien o por el lado mal. Él podía haber tomado el lado, como dice, como empezó, ¿no? Siendo médico, ayudando a la gente, que esto, lo otro, curando, ¿no? Empezó bien, pero como dice Carla, después se metió a la política y que cada presidente en Haití no llegaba a cumplir su mandato. ¿Qué hizo él? O sea, contrató, mejor dicho, creó una milicia para él mismo, para que se cuide. Creó un cierto poder y, como ya saben, el dinero, el poder lo vio diferente, se creía intocable, por así decirlo, y ahí es donde comenzó todo un desastre, ¿no? Comenzó a matar a quien no esté de acuerdo con él y la gente en sí lo tildaba como un psicópata, en sí le tenía bastante miedo, le tenían a Papadoc, ¿no? Por así decirlo. Daniel, ¿querías opinar? Bueno, y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo habría sido Haití si las cosas hubieran sido diferentes? Si no hubiera tomado el camino del poder sobre explotado, sino como el poder más controlado. ¿Qué hubiera sido de Haití? ¿Ustedes cómo creen que hubiera sido? Sí, Elías. Sí, ¿cómo hubiera sido con respecto a quién? La toma de decisiones del presidente, porque el problema de la corrupción ya venía de más atrás. Es del presidente, ¿verdad? Esa pregunta va enfocada al presidente tan solo, ¿no? Claro. Si es la pregunta con respecto al presidente, yo creo que posiblemente, como dice Carlos, hubiera sufrido el mismo destino que los demás mandatarios, no llegar a terminar lo que sería su mandato, pero eso no lo sabremos, solo nos queda en especular. Pero de que hubiera hecho un bien, sí hubiera hecho un bien si es que hubiera tomado mejores decisiones. Quizás malinterpretó la frase de Maquiavelo, la cual dice, el fin no justifica los medios. Eh, es una frase que se le atribuye a uno de los textos que leyó él. Quizás se fue más para el lado anárquico, se podría decir, pero no sé qué opinan ustedes. Bueno, yo opino, como dice Gil, yo opino que hubiera sido, si no hubiera llegado a la ambición, el poder, ¿cómo se llama? Hubiera sido un buen presidente, ¿ah? Si hubiera usado bueno, creó su guardaespaldas, su milicia, si lo hubiera usado para bien, así como iba haciendo, apoyando a la gente, Haití ahorita sería otro país, no como sigue ahorita en la pobreza, por así decirlo, ¿no? No tanto como que, no tanto como que ver que, no, sí hizo cosas malas, pero también hay que ver el lado positivo, apoyó bastante gente, hizo un bien, y si ponle que no hubiera sido más el dinero y el poder, la ambición en sí, ahorita estaría como que, wow, no estaría en tanta pobreza extrema, por así decirlo, hubiera sido un país como que entre los países medios, que se podría decir, ¿no? Pero como se dice siempre, a veces el dinero y el poder puede más, ¿no? Si hablamos del pudiera, estamos hablando, o el hubiera,
un caso paralelo a lo que pasó. En todo caso, podría ser de que en la actualidad Haití hubiera sido uno de los países potencia, porque hubieran estudiado los niños, hubieran preparado, hubieran sacado más leyes, hubieran protegido más a los niños, a los adolescentes que estudiaran, menos asesinatos, menos tráfico de niños. O sea, hubieran sido las cosas totalmente distintas. Hubiera sido una potencia Haití, su economía estaría ahorita estable, pero como lo hubiera, no existe y no fue. Ahorita Haití en la actualidad es uno de los países que económicamente no está bien estable, que a nivel mundial no es uno de los países en el cual se les reconoce por su conocimiento, por estudios, por preparación. Pero bueno, pues te escucho, León. Sí, es muy cierto lo que comenta Carla, ¿no? Bueno, las cosas ya están hechas, no se puede retroceder el tiempo, aunque nos encantaría, ¿no? Nos hubiese encantado, tanto a nosotros, que hubiese sido la historia diferente, y tanto al pueblo de Haití, ¿no? Hubiese sido un país, no potencia, porque es un país muy chico, hay muy pocos recursos, pero sí un país muy importante, ¿no? Lo que rescato también es de que Papadoc, bueno, sí, tuvo momentos buenos y momentos malos, ¿no? Como todas las personas, pero también hablando ya de un punto, de una constitución, de una carta magna, se transgredió mucho el artículo número 2 de la constitución, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la igualdad, el derecho a la libre expresión. Y les digo por qué. Porque en el segundo gobierno de Papadoc, o sea, se vio, y lo dijeron los medios de prensa estadounidenses, ¿no? Una, una burla total, ¿no? Un 100% a favor de Papadoc en las elecciones a un 0%. O sea, eso nunca se ha visto. Siempre tiene que ver como que un margen, ¿no? Pero ahí se dan cuenta de que él compró absolutamente todo, compró cada voto y como os dijo, ¿no? Fue realmente un fraude y una burla ante todo el mundo, ¿no? Yendo. Sí, solamente quería contar algo que ya estaban mencionando ustedes sobre el hubiera o el que hubiera sido. Yo creo que en cierto grado nos ayuda el reflexionar el hubiera o el que hubiera pasado, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Hay una pequeña frase que dice, el que no aprende su historia comete los mismos errores, y la historia está para eso, para poder enseñarnos, más que esto es una acotación, pero sí, muy de acuerdo, terrible lo que pasó. Jaisa, iba a comentar. Bueno, bueno, yo más o menos remontándonos a la historia, ¿no? Siempre me cuestiono, ¿no? ¿Por qué Papadoc tomó ciertas acciones, ¿no? Ya los hubiera, es un poco como, bueno, son cuestionamientos personales, ¿no? Pero ya la historia ya está escrita y no, pues él fue una persona que decidió actuar de esa manera, ¿no? ¿Y por qué lo hizo, no? Se sabe que antes del mandato de Papadoc, todos los gobernantes anteriores nunca habían terminado sus mandatos, no habían cumplido su ciclo, ¿no? Como mandatarios del gobierno, también habían sido asesinados muchos de ellos. Es decir, que cuando Papadoc ingresa al gobierno, tuvo mucho miedo. Es por eso que él al principio tiene una guardia, pero también hubo los rebeldes, ¿no? Los rebeldes que eran los mismos del ejército, que fueron a atacar al gobierno, ¿no? A la casa, como decir la Casa Blanca, Estados Unidos, pero los atacaron, un atentado, lo cual él por completo quitó su confianza sobre el ejército de su país. Y ahí es donde contrata a los Tontón Macut, que son incluso algunos expresidiarios, los cuales no solo causaban terror dentro de la ciudad, e incluso hacían como eso, mantener esa milicia, ¿no? Como se podría decir, era costoso. Él también cobraba altos impuestos a la sociedad, lo cual era un abuso porque eh, era un país muy pobre, ¿no? Pero a cualquier costa él quería dinero, ¿no? Y luego se dice en la historia, ¿no? De que él también quiso como endiosarse, ¿no? Y enriquecerse, todo era a causa de dinero. ¿León Claro, o Carla? claro, podemos decir lo que acabas de mencionar, pero cabe decir que
O una pregunta, ¿no? ¿Qué pudo haber orillado a Duvalier a tener esas acciones? Una de ellas podría ser que en los antecedentes, como él quiso entrar a la política, saber que los presidentes anteriores fueron asesinados, pudo haber hecho tomar esas acciones. O la otra también, que la misma población hace orillar a las personas que entran con la idea de querer cambiar el país, orillan al presidente, en ese caso a Duvalier, a tomar ese tipo de acciones, por si acaso o por, no sé, por él, por precaución, sin justificarlo, sin nada, prefirió o en todo caso accionó adelantándose a los posibles hechos, sembrando el terror a las poblaciones, matando gente, porque la población, la gente no podía hablar de Duvalier o tener malos pensamientos porque ya se sentían mal, ¿no? Te escucho, León. Te doy pase, López, te doy pase. Bueno, no, como dice Carla, claro, yo lo que pienso que a él que lo que le dio en sí a llegar es, como dicen, ¿no? Que no llegaban a cumplir, o sea, para mí, a mi pensar, como era una persona tan inteligente, se puso, es una de dos, bien tengo el poder yo, gobierno, que me tengan miedo a mí, o bien muero. Mi vida es mi vida o la de ellos. Porque se dan cuenta, todos, por así decirlo, presidente ya moría, no llegaba a cumplir su mandatario. Y o sea, yo creo que, en fin, el miedo, tanto el miedo que tenía él cuando entró, como que el miedo se convirtió en como que, fue un halago para él decir, no, bien, soy yo o son ellos. Y comenzó a sembrar el miedo, el temor, no sé cuál sería la palabra, o por así decirlo, que le tengan respeto no creo, miedo, para que nadie, absolutamente nadie se meta con él. O sea, ya sabían cómo era una persona que, wow, mataba porque mataba, si no estás de acuerdo con él. Y o sea, ponle tú, si sabes que vas a morir, te vas a mencionar su nombre, no creo que tu vida vale más, ¿no? Por así decirlo. Para mí que ese fue el motivo, ¿no? Era él o los demás. Claro, o sea, sí, siendo sincero, como lo comenta Jaisa y lo comentas tú, López, hicieron un golpe de estado, como lo comenta Jaisa, pero no fue como que un golpe tan grande, ¿no? Simplemente fueron 8 los cuales quisieron derrocar a Papadó, pero no pudieron, ¿no? Y bueno, no, eso fue lo que él le enfureció más, ¿no? Y hizo contratar a los Makut, ¿no? Quispe, algo que tengas que aportar ya para finalizar Sí, la charla. sí, quería agregar algo más a lo que dijeron de sobre lo que su propia milicia que creó Papadoc, que en ese entonces en los gobiernos habían dos fuerzas, uno que eran los militares y una era la fuerza de Estado, ¿sí, no? Entonces, Papadoc sabía que las únicas personas que les iban a sacar o lo iban a matar, que eran los militares en ese entonces. Por eso es que creaba su propia milicia. No, eso quería agregar nada más. Sí, quería hacer una pregunta más que todo puntual para todos. Si bien cuando Papadopoulos ingresó al gobierno y se empezó a militarizar todo y a cerrar todas las puertas o todas las ventanas hacia un país mejor, ¿creen que la población pudo haber hecho algo? Si bien inició con el tema de las votaciones y no cada individuo tenía el poder de poder votar por el político que le convenía, ya después de toda esta cuestión política, cuando Papadopoulos empezó a contratar a sus militantes y empezaron a matar, pero pudo haber hecho algo la población allí, es una pregunta abierta, ¿no? No instituciones, no políticos, la población en general. ¿Qué pudo haber hecho o pudo haber hecho algo? A ver, Liendo, no entendí tu pregunta muy bien, pero creo que, bueno, por lo que, a ver, Sí, sí, te quisiste la decir aclaro, si te es la que aclaro. en el primer, Te la aclaro, te la aclaro. a ver, Te la por, aclaro, pero disculpa. Sí, puntual tan solo. Una vez Duvalier ya estando en el gobierno y habiendo militarizado su gobierno, y ¿tú ves o creen ustedes que la población pudo haber hecho algo anterior? bueno, mira, en el primer mandatario cuando entra Papadoc, creo que como toda la gente en todos los países, tú piensas que viene un candidato, te ve, te palabrea, tú dices, wow, va a hacer cosas buenas, ¿no? Y tú das tu voto de confianza, ¿no? Porque la primera vez sí fue elegido por la gente. Y o sea, como que te digo, hizo cosas buenas y cosas malas, pero ya cuando tú estás en el poder, como todos, te prometen, te dicen, te endulzan, y una vez que tú estás en el poder, wow, te sientes poderoso, ya como que tienes
a un ejército, tienes a todos a tu favor, a tu mando. Y como que, o sea, ya como que, y él comienza a delinquir, a comenzar a matar gente, creo que la población ya no podía hacer nada, porque, o sea, el miedo, si tú te vas a poner en contra de él, te va a matar. O sea, mejor me quedo callado, me guardo y ya va a terminar su conquista, porque si comenzó a matar a los del ejército, imagínate a un poblador que tranquilamente vive, trabaja humildemente, ¿para qué? Ya solamente te queda aguantar, porque tiene el poder, y el que tiene poder, tiene plata. Si mata a gente importante, que son del ejército, que están arriba, coroneles, comandantes, etcétera, imagínate a un simple poblador que vive tranquilamente en su casa, ¿para qué te vas a meter en líos? Claro. Y Como, ¿no? Bueno, si él hubiese querido hacerlo, lo hubiera hecho, pero graciosamente él eligió no hacer y tener un mandato y ser recordado de esa manera, ¿no? Más que nada como para dar un cierre, ¿no? Podemos ver que Papadot fue una persona muy autoritaria, eh, incluso, bueno, me parece, no quiero justificarlo, pero al tener una mente tan trastornada, una infancia tan difícil, pero al final este señor tuvo, ¿cómo se llama? Acciones que a la vista del ojo humano, ¿no? No fueron buenas. Entonces, fue un mandato muy triste, muy difícil para esta nación, para Haití en este caso, lo cual, bueno, él incluso se quiso hacer pasar como un dios, ¿no? Querían que le tengan miedo. Se decía pasar por el dios el dios el dios de la muerte, ¿no? Entonces, apoyándose al vudú y un poco la ideología de su nación, ¿no? Y su mandato ha sido un mandato muy trágico, para mi parecer, eh, y de lo cual esperemos nunca más se vuelva a repetir en otra nación, ¿no? Respondiendo a la pregunta de Yendo, en mi opinión, considero que la población no podía haber hecho nada, porque sabemos que las personas que cuidaban a Duvalier eran asesinos, eran rateros, eran sicarios, y que tenía comprado a casi la mitad del ejército, ¿no? Y en todo caso, tampoco tenía mucho apoyo de la prensa. La prensa estaba a favor de Duvalier, respondiendo a tu pregunta, Liliana. A mí me ¿Miguel? parece que todos vivían con miedo, ¿no? Incluso hubo un atentado que hicieron los Young, se llamaban los Young Haití, ¿no? Que eran jóvenes haitianos que vivían en Estados Unidos y muchos de sus familiares habían muerto en los primeros años y quisieron, incluso apoyados por el gobierno de Kennedy en ese entonces, antes de que fallezca, antes que fuese asesinado, pues, ¿no? Quisieron tomar Haití, ¿no? Hacer una en, eh, fueron asesinados, ¿no? Y todos esos hechos fueron televisados, ¿no? Lo que tuvieron que televisarlo por orden de Papadot, fue presenciado por niños escolares, lo cual causó un temor. Él, pues no, era una persona que quería gobernar con el temor, ¿no? Con el miedo. José Miguel, para... Sí, bueno chicos, la verdad que ha sido una tarde muy amena conversar estos temas, ¿no? De la historia de Papadoc, de Duvalier. Bueno chicos, nada, agradecerle a todos por la atención, al público en general, a la profesora, también a los compañeros y a todas las personas que vean este video a través del canal de YouTube. Nada chicos, sin más en particular, me despido. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Se despide el grupo número 5. Hasta de igual luego. manera, chicos, cuídense, tengan una linda tarde.